Bueno, entonces nos quedamos, recuerden, en, eh, pues hicimos unas gráficas que les comenté que una de ellas es la gráfica de Lebesgue. Esta gráfica, por los que no pudieron asistir la ocasión anterior, pues aclarando, o más bien retomando un poco de lo que ya ustedes tienen de la parte teórica, pues es una relación eh, que, se, eh, que se obtiene al graficar la conversión. Algunas veces también se grafica este, la concentración. Entonces, pero bueno, de forma más general es la concentración y contra el recíproco de la rapidez. Bueno, aquí es conveniente recordar que una cosa es el recíproco, que es 1 sobre una función, y otra cosa es el inverso de una función. Pues son dos cosas distintas. A veces, en el caso de los números, hablando de multiplicación y división, pues ahí sí la función inversa o el inverso, la operación inversa, pues de la multiplicación es la división o al revés, ¿vale? Pero fuera de ese caso, pues ustedes saben que la función inversa pues tiene todo un soporte teórico, ¿no? Ustedes calculaban allá en precálculo, etcétera. De tal manera que, por ejemplo, el, la inversa de la exponencial no es 1 entre la exponencial, sino es el logaritmo natural, etcétera. Bueno, todo eso lo menciono porque, pues, nada más decir que esto que está aquí, 1 sobre menos RA, es el recíproco de la rapidez, no es otra cosa, ¿no? No es el inverso, es el recíproco. Bueno, entonces continúo con esto. A ver si ya, creo que sí se alcanza a ver la imagen. No se enfoca muy bien, profe. A ver, lo estoy enfocando otra vez. A ver si ya si se ve ahora o seguimos en las mismas. Sí, no, profe, bueno, yo no lo veo muy claro. Sí se ve, profe. Ah, muy bien, gracias. Bueno, entonces decíamos que, acuérdense que RA, pues el caso más común es una ley de potencias, pero pues no es el único. Ya habíamos puesto otras expresiones, como las que ustedes vieron en el curso anterior, el que le precede a este, y pues aquí vamos a analizar unas expresiones de otro tipo, que no son de ley de potencias, pero pues hablando de ley de potencias, que es lo más común, pues si n es mayor que 0, acuérdense que n va de 0 a 3, entonces la forma de la curva, pues es algo así. Obviamente, a mayor orden, pues más pronunciada está esta curva, y en un orden 0, pues sería una horizontal, ¿no? Eso es si se considera que ese sistema es isotérmico. Bueno, entonces esa es la gráfica de Lebesgue, y para el caso del CSTR, la representación, pues ya habíamos dicho que para un grado de conversión específico, ese es el correspondiente valor de 1 entre menos RA, y entonces esta área bajo la curva, no bajo la curva, perdón, esta área de este rectángulo, pues es igual a XA por 1 entre menos RA, ¿vale? Base por altura igual a área. Y del otro lado, pues ya sabemos que, de acuerdo con lo que ustedes saben del balance de materia, el CSTR, pues se puede igualar con esto, que es lo que hemos estado trabajando. Entonces, esta gráfica de Lebesgue es válida, decía, para ley de potencias, pero sobre todo para el caso isotérmico, porque nosotros ya hicimos un ejercicio en el cual ya no se cumple esa condición, ya no es isotérmico el sistema de reacción, y entonces, para este caso que resolvimos, nada más, no lo podemos generalizar, para ese caso obtuvimos una curva, algo así, en donde dijimos, pues, ya para ciertos valores de la conversión,
pues tenemos esta relación B entre FA0 para valores mayores, incluso esa B entre FA0 puede ser menor, y eso implica un menor volumen, etc. Bueno, si graficáramos estas áreas contra la conversión, obtenemos otra curva, pero ahora esa curva, pues la voy a representar o la representamos de esta forma, XA entre menos RA. Vean que cambió, ya no nada más es 1 entre menos RA, sino es XA entre menos RA. Y en ese caso, para el ejercicio que resolvimos, pues tenía una forma así. Más o menos, ¿no? Digo, ustedes hicieron los cálculos seguramente, y pues ahí ya pudieron constatar lo que les estoy diciendo, y de todos modos, pues yo se los mostré en MATLAB. ¿Esto qué cosa es? Pues es el área. Y entonces, lo que dijimos es que esta curva tiene ciertas regiones, los voy a señalar, tiene ciertas regiones, por ejemplo aquí, en donde una línea horizontal únicamente corta esta curva en un punto. Es decir, solamente hay una relación B entre FA0 o XA entre menos RA que satisface un cierto grado de conversión. Pero hay otra región, voy a tomar esta como ejemplo, en la cual pues más de una conversión satisface la relación B entre FA0, como el ejemplo que está ahí, que acabo de poner, que fue uno de los casos que analizamos, tanto como para el 30% como para el 60% del problema que resolvemos, ¿vale? Bueno, entonces ya también dijimos que esta curva la podemos hacerle algunos cambios, pero no arbitrariamente, sino pues variando, por ejemplo, la temperatura a la entrada. También podríamos variar la presión a la entrada, que son cosas que podemos controlar. Y pues quizás agregarle más inertes, quizás quitarle inertes, o lo más fácil es agregarle más inertes, aunque después puede haber un problema ahí de separación. Bueno, pero ya analizamos el caso donde cambiamos la T0, la temperatura de entrada, y bueno, pues ya vimos las implicaciones que tiene eso, que se modifica esta curva. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a tomar el mismo ejercicio, el que teníamos al inicio, aquel que tenía una temperatura de entrada de 500 Kelvin, y todo lo demás, pues así como estaba, y vamos a estimar raíces, porque ustedes calcularon al 30%, al 60%, entonces voy a tomar el ejercicio que hicieron, o que hicimos, al 60% de la conversión, y entonces eso lo obtuvimos nosotros, perdón, el 60% es aquí, 0.6. Al 60% nosotros calculamos una B entre FA0, creo que les dio 83, 84, no recuerdo, litro o minuto por mol. Y entonces, ahora, pues ya dijimos que esto no nada más se cumple para esta conversión, sino para otras conversiones. Entonces vamos a estimar, vamos así que usando el sentido de la vista, pues ver qué otras conversiones podrían ser factibles, y en el siguiente paso, eso se los dejo a ustedes, pero lo vamos a hacer aquí todos juntos, bueno, entre ustedes, es calcular cuánto es esta conversión y cuánto es esta otra conversión, la que es menor a 0.6 y la que es mayor a 0.6. Entonces les comparto mi pantalla en donde estoy trabajando con MATLAB. Les voy a compartir entonces pues toda la pantalla ahora, para que no haya problema. Bueno, espero que no haya problema. Entonces, espérenme, mejor nada más le comparto la de MATLAB, porque si no. Ahí está. Entonces, compartir. Les voy a compartir una ventana. Bueno, entonces aquí ya tengo la susodicha. Esta es la curva de la que les había pintado en el pizarrón, en donde pues ya estoy considerando la temperatura de entrada
de 500 Kelvin, y todo lo demás, pues, es el mismo problema que ya habíamos resuelto. Nada más que hago esta aclaración porque la clase pasada, pues, estuvimos variando en los últimos instantes de la clase, estuvimos cambiando T0 para ver este comportamiento de la curva, de la última curva que estoy mostrando. Pero ya lo regresé a 500 Kelvin, la temperatura, la T0. Entonces, ese es la curva. Y entonces voy a ponerle aquí, déjame ver si recuerdo cómo se hacía esto, las divisiones, pues o en todo caso, puedo utilizar una herramienta que está aquí, el Zoom, y entonces ya sé que a 0.6, pues me habían dicho que el valor era de B entre F a 0 era de 83, o así le pusimos 83. Ahora con ese mismo valor de 83, pues voy a observar para la conversión mayor, pues de cuánto más o menos sería. Entonces, aquí estoy viendo que, pues más o menos es como está entre 0.895 a 0.90. O sea, digamos que podríamos suponer, sin mucho problema, un valor entre 0.9 y 0.895 para esa conversión. Y posteriormente hago un estimado también acercando pues la curva en este otro punto. No sé, aquí ya me está fallando. Entonces tomo este valor y fíjense que esa conversión anda como entre 0.03 y 0.04. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a precisamente pues calcular. Entonces, usen su calculadora, puede ser de forma iterativa o pues con un Solve o no sé qué calculadora tengan. Yo nada más les pedí que por lo menos tuvieran una calculadora que integre de forma numérica, ¿no? Entonces, si tienen esa calculadora está bien, pero pues muchos de ustedes tienen calculadoras más, con más funciones. Algunas de ellas permiten pues encontrar las raíces de funciones muy no lineales, ¿no? Como esto que estamos viendo. Y entonces, pues vamos a utilicen esa calculadora si ustedes gustan. En mi caso, pues yo voy a hacer algunas evaluaciones usando MATLAB. Aquí voy a poner el MATLAB, pero bueno, ustedes pues hagan lo propio. Pues vayan suponiendo valores, si es que no tienen algo con qué calcular, o bien, como les comentaba, pues usen el Solve. Entonces, yo voy a suponer aquí, les decía, un valor antes de calcular esto de la conversión. Entonces, en lugar de graficar la conversión, ahora voy a suponer que habíamos dicho que era entre 0.03 y 0.04 según lo que se visualiza en la gráfica. Obviamente la gráfica pues tiene ciertos detalles, ciertos desviaciones, ¿no? Porque pues está hecha con ciertos intervalos. Entonces yo propongo ese valor y a continuación pues voy a leer aquí en Z, ahí me detengo en Z y voy a leer, voy a tomar el valor que me dieron ustedes, tiene que ser 83 o muy cercano a 83. Entonces lo corro y observo que Z vale 83.2. Entonces casi es la solución. Pero bueno, pues ahora ustedes usando su calculadora e iteraciones, si lo prefieren así, pues hagan esta aproximación de cuánto, bueno, calculen esas otras dos raíces. Entonces ya tenemos, aquí lo voy a escribir, B entre F a 0, utilicé la de 83, litro minuto por mol, y la conversión, pues ya dije que es como 0.35,
la otra es de 0.6 y me falta hallar la última. Obviamente este es tengo una XA supuesta y la calculada. Bueno, la de 0.6, pues sí, ya sé que es eso, ¿no? O casi es eso. Entonces, la otra, no recuerdo de cuánto era, pero voy a suponer, aquí está, 0.898. 898. Recuerdan que estaba casi en el 90%. Entonces, y espero que al ejecutarlo, no era eso, porque aquí me está dando casi 116. Bueno, ustedes calcúlenlo, por favor. Lo dividí por 2, por eso no me da. No. Al utilizar 0.898, el resultado es 82.8, casi 83. Bueno, entonces, usando su calculadora. Es con la misma tecla, ¿verdad, profe? Sí, es la misma línea de operación. A ver, regreso a la pantalla principal. Es la misma línea de operación que teníamos. ¿Se acuerdan que era a la de 500? Teníamos una línea de operación, pues de 500. Creo que aquí era menos 17.500 sobre XA. Digo, por XA. Entre 106. Me parece que era así, menos 25 por XA. Pero, pues si no, ahorita lo corroboro. Sí, sí es esa. Y, pues lo demás, ustedes lo tienen, ¿no? En esta línea de operación, tenían, a partir de aquí, pues van cambiando XA en la función, en B entre F a 0. Era positivo, ¿no, profesor? Más 17.500. Bueno, sí, gracias. Entonces ustedes tenían aquí, pues todo, menos RA, y menos RA, pues ya saben que es K por CA por CD, y ya tenían por ahí cómo se calcula CA, y también cómo se calcula CD en función de XA. Entonces, hay que ir cambiando la XA para que entre F a 0.83, o el valor que ustedes tenían, ¿no? A lo mejor no era exactamente 83, a lo mejor era 82.8, o lo que haya sido, ¿no? Pero más o menos era como de 83. Bueno, entonces pues hagan ese ejercicio, por favor, y me dicen, bueno, les doy unos minutos mientras voy por la lista para las participaciones, y enseguida me dicen cómo les resultó. También, mientras les comparto por el chat el correspondiente formulario para la asistencia del día de hoy. Recuerden que no es, pues, algo
para mí muy importante la asistencia, en términos de que tenga algún valor para su calificación, pero sí, porque me lo piden, ¿no? Es un requisito que me piden reportar cada 15 días y entonces tengo que decir cuántos alumnos estuvieron conectados, etcétera. Entonces, bueno, pues la evidencia es esta, ¿no? Dice, ¿cuál será? Esta. Profe, una duda. Sí. Me perdí un poco. O sea, entonces tenemos que calcular de nuevo la T, pero con esas XA que usted colocó en el pizarrón, y de nuevo volver a calcular la K y todo eso. Lo que necesitamos es resolver. A ver, voy a borrar esta parte de acá arriba. Entonces, decíamos que el hecho de haber graficado XA contra XA sobre menos RA, y entonces obtuvimos una curva, algo así, y decíamos, para un 60% de conversión, que lo voy a ubicar aquí, hipotéticamente hablando, pues tenemos este valor de 83 o no sé cuánto les dio, más o menos les da 83, pero decíamos que si prolongamos esta línea, si trazamos prolongamos esta línea de forma paralela a este eje, pues observamos que no nada más existe esta raíz de 0.6, sino pues también una raíz que es menor a ese valor y una que es mayor. Cuando con esta gráfica, al acercarla, en hacerle un zoom, un aumento, pues esta más o menos vimos que era como estaba entre 0.03 y 0.04 con el acercamiento que le hicimos. Entonces, pues yo estoy suponiendo que 0.035 es un buen valor de inicio. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a resolver la ecuación, pero muchas veces las ecuaciones, como son no lineales, y aunque fueran lineales, pues requieren de una aproximación en la calculadora. Entonces, por eso es que tomo ese 0.035 y le pongo a la calculadora que lo resuelva, dándole como inicial este. Ahora, si ustedes no tienen una calculadora que haga ese tipo de cosas, pero sí tienen una calculadora de otra naturaleza, pues ir cambiando XA, pero de hecho ustedes lo pueden cambiar manualmente. Entonces cambian XA, por ejemplo, se ponen 0.35, calculan B entre FA0, que es igual a XA entre menos RA, y si les da un valor pues de 83 o lo que les haya dado, o muy cercano, pues aquí ponen ese valor. Si anda más o menos alejado, pues van a ir subiendo, van a ir bajando ese valor hasta que se acerque lo más que se pueda a este. Y también del otro lado, cuando tenemos otro valor, pues hacemos algo similar, recordando ese acercamiento que hicimos, estaba entre 0.0895 y 0.9. Esta raíz, o del acercamiento que hicimos, por supuesto, ¿no? Si hubiéramos un acercamiento más fino, pues podríamos haber ubicado mejor ese valor. Obviamente también si hacemos un acercamiento no tan bueno, pues ese valor tampoco lo podemos tener con una buena aproximación. Pero bueno, ya usando esos valores que vi al ampliar esto, que fue 0.895 y 0.9, más o menos sacando un promedio aritmético, yo le puse este valor. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues igual, someterlo, ponerlo en la calculadora como un valor inicial, pues para que nos dé la raíz. De otra forma, si ustedes le dan resuelva B entre FA0 igual a 83 igual a XA entre menos RA, donde RA, pues ya saben que está compuesto por K, por P, y CA y CB están compuestos por, pues también por la función de la convección y de la temperatura, pues quizás no sea tan fácil encontrar, o se tarde mucho la calculadora, si es que la están utilizando. Si ya de entrada le dan un valor, que le resuelva para un solo valor, pues le resuelve para esto. Este ya no lo tenemos que resolver porque es de donde partimos. Y este otro, pues también lo validamos si es ese o no es ese. Entonces, eso es lo que les estoy pidiendo que hagan, que resuelvan la ecuación.
Profesor. Esta ecuación para el valor que les dio cuando XA valía 0.6, que me parece que es 83 o por ahí anda. Ajá. Sí. Yo lo había calculado con 0.035 y me sale 87. Ajá. 0.085. 0.035. Ah, bueno, pues hay que variar eso. Por eso decíamos, no sé cuánto te dio con 0.6 la relación B entre F a 0. 87 los dos. ¿Mandé? Con 87 los dos, el del 0.035 y el 0.6. Ahí me sale 87. Pues entonces tú usas el 87, ¿no? Yo recuerdo que alguien me dijo 83, por eso pues tengo en la mente ese 83. B entre F a 0, ¿no? Pero si a ti te dio 87, bueno, pues con ese. Por eso, el valor que tú obtuviste te da 3 raíces sobre esta curva. Bueno, este ya lo conoces, que es 0.6. Este es el que está suponiendo. Y ya te dio más o menos, bueno, pues lo puedes dejar así. Y ahora pues calcula este que es como 0.9 en esa gráfica. Pero a lo mejor... Profe. Mándese. Bueno, llegando al valor de 83, estuve iterando y me dio de 0.03264 y me da 83.0093. Perfecto. Muy bien. Pues eso es lo que les pido que iteren. Les repito, a veces las calculadoras pues tienen la función de resolver, ¿no? Y bueno, pues uno les da que resuelvan, pero igual, a veces los valores son difíciles. Por la forma de la función, a veces es difícil de hallar esa raíz, y entonces uno le da valores iniciales que más o menos ve de su curva, y con eso pues converge más rápido el método de la calculadora o incluso de MATLAB, ¿no? Porque son no lineales estas funciones. Entonces, bueno, ya por ahí su compañera tiene un valor, bueno, dos de sus compañeros tienen un valor, pues cercano a eso, ¿no? Obviamente con sus variaciones. Y ahora, pues el otro valor, como de 0.9 o por ahí, hagan iteraciones con eso, ya sea de forma automática, repito, o pues manual, ¿no? Van cambiando ustedes ese valor y van calculando la B entre F a 0 que les había dado con 0.6, y cuando estén cerca de eso, pues aceptan la solución. Bueno, entonces ya también les puse la liga para la asistencia del día de hoy, para que cuando tengan un momentito, o terminando la clase también, pues a más tardar a las 9:20, pues terminen de llenarla, con pequeñas preguntas que les estoy poniendo de repaso, y pues que espero que les sirvan, ¿no? Sobre todo su asistencia. Bueno, ¿alguien me puede dar un valor de la conversión mayor a 0.6 que satisface la relación que estábamos mencionando? A mí me dio de 0.89923. A ver, le escribo. 0.89923. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién fue? Ya empiezo con las participaciones, ahora sí. Jiménez Rebollar. Jiménez Rebollar, Erika. Muy bien. Voy preguntando y ya para a ver quién más tiene un valor. Voy con González Eduardo. Sí, ya obtuviste un valor para, bueno, no sé si esté González Eduardo. Sí, pero todavía no lo calculo. Ah, bueno, entonces esperamos que lo calcules para que te ponga la participación. Mejía, Gabriela. No sé si ande por ahí. Profesor, bueno, Sí. me comentó que le dieron de baja el horario porque no sé si le haya comentado su situación, pero ya no va a entrar a eso. Muy bien, muchas gracias. De nada. Entonces vámonos con Daniela Cruz, a ver si anda por ahí. Sí, profe, pero tampoco lo he terminado de calcular. Bueno, pues esperamos a estas dos personas, por favor, Daniela y había dicho, no me acuerdo a quién. Profe, yo le había dado un dato. ¿Y eres tú quién?
Está bien. Hernández Martínez Ariana. Hernández Martínez Ariana. Sí, gracias, Ariana. Sí. Bueno, pues pues nada más quiero que alguien más me confirme. Bueno, no que me confirme, sino me dé un valor. Pues a lo mejor cercano a cada quien pues tiene sus cifras decimales, etcétera. O sea, lo que quisiera yo es pues que ustedes entendieran qué es lo que estamos haciendo, iterando, buscando la solución. Y bueno, pues ahí en esa solución uno va, encuentra ciertas diferencias, ¿no? Pero lo importante es que se entienda qué es lo que pretendo. Dada la ecuación y dado este término del lado derecho, pues se encuentra la del lado, perdón, la del lado izquierdo, conocido este valor, pues ahora determine XA. Y de ahí la importancia, decíamos, de que para resolver esa ecuación, que no nada más tiene una raíz, sino tiene, en este caso, 3 raíces, pues si uno calcula el valor o busca el valor entre 0 y 1, pues es más sencillo que resolver el sistema de ecuaciones y estar buscando ahí simultáneamente la temperatura y la conversión, que eso lo volvería más complejo aún. Y el hecho de haber construido esa gráfica, pues es porque nos ayuda a estimar el valor inicial. O sea, generalmente yo no les pido que construyan la gráfica, pero pues es una sugerencia que uno lo haga siempre para que tenga una idea de cómo se comporta el fenómeno y pues sean los resultados que obtengamos aquí, pues sean acordes, sean lógicos, porque a veces la calculadora ya empieza a dar, o el mismo MATLAB empieza a dar pues dice que da los resultados, pero pues dice que con una exactitud cuestionable, ¿no? Entonces, pues es mejor pues verificar que esto tenga cierta relación, cierta lógica, y bueno, pues también que esté bien calculado. Bueno, entonces estábamos con Daniela. Daniela, ¿ya tendrás algo por ahí? Aunque Profesor, mande. ¿me puede decir cuál es la fracción a la que están calculando mis compañeras? Es que no la alcanzo a ver en el pizarrón. Bueno, estamos inicialmente con el acercamiento que les hice en el MATLAB, y asumiendo que era 83B entre FA0, estamos tomando 0.035 para la raíz de este lado y 0.898 para esta raíz que es mayor que 0.6. Casi 0.9, si gustas, puedes empezar con 0.9 y quizás a la baja, pero muy cerca de 0.9. Esa es la otra, el otro valor inicial, cercano a la raíz. Sí, gracias. No hay de qué. Bueno, mientras le pregunto a alguien más, a ver si... a ver. Rodríguez, Irene, si anda por ahí o... Sí, profe, aquí estoy. Solamente que estoy terminando los cálculos también, profe. Bueno, está bien. Sí, pues bueno, es unas compañeras que llegó, creo que después. Entonces hay que, los que se vayan incorporando, pues ya les había comentado algunas cosas de que hagan repaso de sus cursos de cinética y reactores homogéneos. Aquí estamos usando la ecuación de diseño del CSTR. Pues igual repasen pues cuáles son las ecuaciones de diseño, las formas de la cinética, etcétera, todo lo que vieron en el curso pasado. Porque ahorita básicamente es lo que estamos trabajando. La única variación, aunque no es tan sencilla, pues es la inclusión del balance de energía, que deriva en la línea de operación. Y bueno, pues ya de ahí lo demás, donde aparezca la temperatura, pues principalmente para la ecuación de diseño del CSTR, pues aquí en la RA hay que sustituirla tanto en la exponencial como en las concentraciones, en donde también hay que corregir en el caso de fase gaseosa. En el caso de fase líquida nada más metemos la temperatura en la exponencial y obviamente pues depende de la conversión.
Bueno, entonces, pues sigo esperando un momento más. Profesor, la K es constante, ¿verdad? La K sigue siendo 2.79. No, pues acuérdate que eso que dices que es la K, pues depende de la temperatura. Y obviamente la temperatura depende de la conversión, entonces hay que ponerle ahí la exponencial. En la exponencial está la temperatura, dentro de esa temperatura sustituyenla por esta expresión, y porque pues también hay que irla buscando, ¿no? Hay que ir buscando qué conversión es la adecuada. Sí, gracias. No hay de qué. Sí. A ver. Ajá. Pues claro. Exacto. O sea, ese es el valor inicial. Lo que yo les di es el valor inicial, el estimado. Pero ustedes lo tienen que refinar y cada vez que cambien la conversión para aproximarlo mejor, pues tienen que calcular la nueva temperatura, la nueva concentración de A y de B. Por favor. Bueno. Sí, pues esa es la diferencia, digamos, esa es la diferencia con los cursos anteriores, con el curso anterior de cinética y reactores homogéneos, si es que no alcanzaron a ver este tema de reactores isotérmicos, pues allá, como dice el compañero, el coeficiente de rapidez era constante, se evaluaba a la temperatura de entrada, porque al ser el sistema isotérmico, pues persiste esa temperatura. Pero aquí pues va cambiando por efecto en este caso del calentamiento, debido a que se trata de una reacción exotérmica y como no se permite la transferencia de calor entre el sistema y los alrededores, es decir, asumimos una operación adiabática del equipo, pues entonces se eleva la temperatura y precisamente esa elevación es la que causa pues esa forma de la curva de ventre de X A sobre RA y se generan, les decíamos, más de un estado estacionario. Y por eso es que pues eso complica un poco la situación en relación a la determinación de esas raíces. Decíamos que esas raíces, que ese sistema, pues está fluctuando, puede estar fluctuando, aunque uno lo diseñe el sistema, lo opere para que trabaje con 0.6 de conversión, pues esto con una pequeña perturbación, pues puede irse a trabajar a conversiones bajas o muy altas, ¿no? Muy bajas o muy altas con relación a 0.6, que precisamente es lo que queremos encontrar. Ya las tengo, profesor. Perfecto. A ver, ¿quién eres? Diego, pero apellidos porque todavía no ubico el nombre, por nombre. ¿Mandé? Quesada Mendoza. Quesada Mendoza. A ver, espérame. A ver, ¿cuáles son los valores que te dan? Para la estimación de 0.035. Sí. Me sale de 0.035068. 0.035068. Ajá. La otra, pues, es de 0.6 y la mayor. 0.8992. 47. Bueno, pues observen que son
similares estas pues tienen que ser iguales. Y la de aquí me parece que es similar a la de tu compañera, o tu compañero que participó, no recuerdo. Entonces, por ahí andan. Digo, a lo mejor ustedes tienen otro valor de B entre FA0 un poco diferente de 83, y entonces, pues, se les va a subir un poquito o bajar un poquito, pero en general son respuestas muy cercanas a lo Pero que se para da. la del 0.6 me sale por una millonésima menos. Me sale de Bueno. 0.7999. Bueno, por ahí anda, ¿no? Digo, es que cuando uno lo calcula para acá, de aquí para acá, pues se obtiene un valor, pero después uno lo redondea, ¿no? De las 20, 30 cifras decimales que existen o más, porque generalmente pues, son irracionales, ¿no? Las cantidades, pues uno redondea y entonces, pues ya cuando recalcula, pues ya no le da esto. Pero bueno, eso sí es lícito o válido dejarlo, pues como un indicio de dónde viene nuestro problema, pero esto pues sí lo podemos ajustar. ¿Cómo son los problemas de los exámenes previos que les voy a pasar? Y a veces de los exámenes que se hacen, pues no les dan un valor, sino les dicen, a ver, para un valor de B3A0 de 70, calculen las conversiones. Es más, les dejo una tarea precisamente, qué bueno que a sus compañeros se le ocurrió esa idea. De tarea, usando ese mismo algoritmo, si ahora B entre FA0, así que ustedes hicieron su curva de esta, ¿no? Esta que les dije, háganla en Excel o en MATLAB, etcétera, o a mano, y esa le van a sacar bueno, si la hacen en software, la imprimen y la pegan en su cuaderno. Si la hacen en su cuaderno, pues ya ahí está, ¿no? Entonces, la tarea para entregar, espero que la próxima semana ya les comparta una carpeta donde van a subir sus evidencias. La tarea es, si ahora B entre FA0 vale 120 litros minuto por mol, calcule las conversiones, o la conversión, porque acuérdense que si anda por aquí, si anduviera por aquí la línea de 120, pues nada más hay una conversión. Si anduviera por aquí, pues también nada más hay una conversión. O si anda aquí exactamente en el mínimo, pues nada más hay dos conversiones. La de ese mínimo y la que estaría aquí, o en el máximo. Entonces yo les fijo B entre FA0 del mismo problema en 120, así como aquí era 83 o lo que haya sido. Ahora lo fijo en 120 y les digo, determine usted la conversión. No sé si se entiende la tarea o para nada. O sea, puede tener una o más. Exacto. Entonces yo les recomiendo, todo esto es para que practiquen ustedes, les recomiendo pues que observen su gráfica que ya realizaron y tracen estos 120 más o menos, y entonces ya ahí pueden tener una idea de por dónde andan las raíces, porque ya vieron que es, bueno, algunos de ustedes quizá, no todos, pues les costó quizás para llegar a estos valores. Entonces, pero con esto pues ya es, digamos de entrada, pues ya tienen un valor que está cercano a la raíz. De otra manera, si ustedes le dan sol, pues a lo mejor se les acaba las pilas y no termina de encontrar nada, ¿no? Entonces les recomiendo que hagan una relación como esta, quizá en otros problemas, cuando se trate de esto, y entonces ya pueden estimar las raíces. Aquí, pues si ustedes ya tienen la gráfica, que es la que les encargué, pues ya nada más muevan con una regla o algo, pues en donde está 120, y ya con eso pues empiezan a hacer ese es su estimado inicial. ¿De acuerdo? Ok, profe. Bueno, entonces, no sé si Irene ya pudiste calcular algo, o todavía andas ahí en eso. Sí, profe, nada más, bueno, me salió un poco menor a 0.035, me dio 0.04976. Pero Y bueno, más bien es mayor, ¿no?
Ay, sí, perdón. Ajá. ¿Y la otra cuánto te da? ¿O todavía no la calculas? Y la otra me está dando de 0.9557. Probablemente, digo, no estoy viendo tu libreta ni nada, pero probablemente haya ahí un detalle con las concentraciones. Ahorita voy a poner otra vez cómo se tienen que calcular las concentraciones, podría haber por ahí un error, ¿no? Pero bueno, ahorita te acepto tu participación y enseguida hago el recordatorio. Y entonces, Daniela, ¿ya encontraste algo o todavía sigues en eso? No, profesor, no me sale un valor muy alto. Creo que sustituí mal algún valor. Bueno, a ver, es importante que se entienda esto porque pues todos los ejercicios son parecidos, ¿no? O sea, digamos que esto, en pocas palabras, es lo que vamos a ver toda la unidad. Obviamente, aquí es para un CCTR, después vamos a hacer el balance para un batch, para un PGR, pero el contexto es parecido, o sea, son sistemas adiabáticos donde hay que estar acoplando ahí. Bueno, Profe, me dio 0.03495 y en la otra 3495. ¿Y la otra cuánto? 0.89724. Ajá, ¿y tu nombre es por apellido? Apolonio. Apolonio. Muy bien. Muchas gracias a los que están participando. Pues, si no los nombro, pues participen, por favor. Bueno, voy a pasar a retomar el sistema que estamos trabajando, porque a lo mejor, repito, algunos de ustedes pues no han venido o no se pudieron conectar el día que se dio la explicación y quizás ahí esté el problema. Entonces, estamos trabajando con la ecuación de diseño del CSTR, que ustedes ya la conocen bien. Bueno, esa es una forma, ¿no? La ecuación de diseño. Y entonces, decíamos que RA ya sabemos que está formado por el coeficiente de rapidez, la K en otros contextos, y para esta reacción específica por CA por CB. Bueno, K ya sabemos que es igual al factor preexponencial, que yo lo pongo así para que no se confunda con la A del reactivo. Ese es un valor aquí. La exponencial de la energía de activación entre RG, que es la constante de los gases, y la temperatura. Entonces, y todo es constante. Entonces, la temperatura, pues en el pasado, en ejercicios anteriores, cuando el sistema era isotérmico, pues si se conocía la temperatura, se sustituía igual a la temperatura de entrada, que era pues de entrada y salida, pues era la misma cosa porque el sistema era isotérmico, pero ahora, pues ya no se puede sustituir un solo valor bueno, se puede sustituir siempre y cuando pues se sepa que ese es, como cuando lo hicimos para punto 6 de conversión. Con ese punto 6 se obtiene la temperatura y se hacen los demás cálculos. ¿Cómo se relaciona P contra XA? Ya desarrollamos una fórmula a partir del balance de materia en donde dice que T, la temperatura actual del reactor, es igual a la temperatura de entrada al sistema de reacción, menos el grado de conversión por la delta H a las condiciones de referencia, que decíamos que generalmente son 25 Celsius, pero no siempre es así. En este ejemplo, la temperatura de referencia fue igual a la temperatura de entrada. Pero bueno, pongo la fórmula general para que cuando la utilicemos, pues nada más vamos descartando lo que no se aplique. Entonces, aquí más delta CP, esta delta CP es la delta CP de reacción, acuérdense, y le restamos T0 menos TR, y todo esto lo dividimos por una sumatoria que es de todo lo que entra en términos de flujo o de fracción mol, etcétera, con relación a el reactivo A, el reactivo limitante, y más delta CP, obviamente con el signo correspondiente a este valor, por XA. Entonces, aquí esa relación la obtuvimos ¿de dónde? Pues de un balance de materia, perdón, de energía, de un balance de energía, asumiendo un sistema adiabático, etcétera. Llegamos a esta relación en donde
la temperatura depende de XA, porque esto es conocido generalmente, es la de entrada. Esta delta H es la delta H de reacción a 25 Celsius o a la temperatura que diga aquí. Delta CP, pues es el CP de los productos, menos el CP de los reactivos por su coeficiente estequiométrico respectivo, que es este mismo que está aquí, y esto pues, es todo lo que se alimenta, incluyendo la misma especie A, pero pues aquí generalmente van los inertes, va la especie B, incluso si se alimenta producto, bueno, pues aquí lo ponemos. Si no se alimenta, pues no. Entonces, con esta relación, cada vez que cambie la conversión, pues va a cambiar la temperatura. Ahora, también dijimos, si RA depende de la concentración, como es en este caso, entonces, pues depende de CA y en este caso también de CB. CA, ¿cómo lo hemos estado calculando? Como CA0 por 1 menos XA. Eso es válido si se trata de una fase fluida, de un líquido, ¿no? Que no cambie su densidad, que no cambie el número de moles de reactivos a productos o al revés. Si cambia el número de moles y se trata de una fase gaseosa, entonces metemos un factor de corrección que ustedes ya conocen, epsilon A, y pues ponen este denominador de esa forma. Todo esto se dedujo de un balance de materia de su curso anterior. En su curso anterior se justificó allá. Aquí yo ya nada más lo uso como una fórmula. Pero aparte, comentamos aquí en este curso que hay otra expansión o compresión de la concentración, del volumen, perdón, de la mezcla de reacción, dado por el cambio en la temperatura de la de entrada con respecto a la de salida del reactor. Ese cambio también ya lo justificamos. Lo vamos a considerar así, multiplicar esto que ya sabíamos que era aplicable para reacciones en fase gaseosa con cambio en el número de moles. Lo vamos a multiplicar. Pero algo le cayó al micrófono, se está escuchando mal. ¿Vale? Algo le cayó al micrófono, se está escuchando muy cortado. Pues no le cayó nada. No, se escucha bien, profe. Bueno, a ver, déjenme No escucha como distorsionado. A ver ahí. No, sigue igual, profe. Los bien, para usted no. No, yo sí los escucho bien. Se oye como robot. Los escucho perfectamente. Escucha bien porque su bocina está bien, pero su micrófono está mal. Nosotros ya lo escuchamos mal. ¿No le puso nada enfrente del micrófono, profe, o lo tapó? No. Quizás sea por eso. El micrófono es está pegado a la cámara, al lado de la cámara. Y pues ya está más cercano a la cámara. No, solo que me ponga así. Entonces lo que estoy haciendo es modular el volumen. Porque luego que se produce mucho eco. A ver otra vez ahí como lo ven. Aún se escucha. Se escucha. Sí, igual, profe. El audio. Hace rato se oía bien, o sea, fue como de repente. No, déjame ver si puedo hacer un ajuste aquí. A ver ahí cómo me oyen. Ya mejor, profesor. Ya se escucha mejor, profe. Sí, profe, ya. Bueno, no hice nada. Bueno, entonces regresando a lo que... Todo esto, ya lo habíamos mencionado, pero repito, por si alguien no pudo venir o se desconectó, etcétera, o no se acuerda. El profesor sí, ¿me podría repetir esa parte del rojo? Porque no... Sí, voy para allá. No, bueno, la vez pasada. sí, voy para allá. Entonces decíamos que esta es esto se deriva del balance de energía. Ya lo discutimos, lo planteamos, entonces llegamos a esta fórmula, que es la que estamos aplicando
para el problema que acabamos de resolver, una parte adicional. Entonces, si cambia la conversión, claramente se ve que cambia la temperatura. Entonces, por eso decíamos, a cada conversión, pues es una nueva temperatura. Bueno, por otro lado, ya sabemos que la concentración, por ejemplo, de la especie A, la podemos escribir así, CA0 por 1 menos XA. Eso es un balance de materia, que ya lo discutieron en cursos previos. Entonces, cuando no hay cambio en el volumen de la mezcla de reacción, pues eso es suficiente para encontrar CA. Pero si hay cambio en el volumen de la mezcla de reacción, si se trata de una fase gaseosa, en donde el número de moles de producto es diferente del número de moles de reactivos, esto es sumando los coeficientes estequiométricos de los reactivos y de los productos. Al hacer esa diferencia o al hacer esa comparación, si son diferentes, si no son iguales o si la diferencia no es 0, entonces uno calcula epsilon A, que ya ustedes dijeron por ahí que es igual a delta N, que es precisamente eso que les acabo de decir, moles de productos menos moles de reactivos, usando la estequiometría de la reacción. Entonces se calcula epsilon A, junto con el coeficiente estequiométrico de A y la composición a la entrada de esa especie. Es decir, epsilon A, recuérdenlo, delta N de reacción entre el coeficiente estequiométrico de la misma especie, la especie A, por la fracción mol. Bueno, entonces eso ya lo sabían ustedes. Ojo, recuerden que nada más es aplicable de entrada a sistemas gaseosos. ¿Vale? Gaseosos. Y pues enseguida, pues que delta N sea diferente de 0, ¿no? Porque esto sí es diferente de 0, pero esto puede ser 0, entonces pues esto valdría 0. Pero si esto es diferente de 0, entonces calculamos este factor. Fase gaseosa. Pero aparte, la vez pasada dijimos que usando las leyes de gases ideales, la ecuación de estado de gases ideales, dedujimos que teníamos que ponerle un término adicional a esto, T0 sobre T. Eso pues lo dedujimos en el pasado. Otra vez, por ahí debe estar las notas. Entonces, nosotros ya lo tomamos como una fórmula. Sea cuando se trata de una fase gaseosa, con cambio en el número de moles, con cambio en la temperatura, pues nuestra fórmula para calcular CA es toda esta. ¿De acuerdo? Sí. Perfecto. Ahora, ¿cómo calculamos CB? Borro esto porque ustedes ya lo conocen. En este caso tenemos otra especie, otro reactivo. Entonces, CB. CB ya es como ustedes están acostumbrados a calcularlo, CA0, la relación de B a A, que es la relación de alimentación, ya sea en flujos o fracción mol o concentraciones, siempre y cuando sea el cociente de las mismas cantidades, concentraciones, flujos, fracciones mol, etc. Luego, menos B entre A, B entre A, recuerden que es la relación de coeficientes. Entonces, hasta ahí es una fórmula para CB sin cambio, sin cambio en la densidad del fluido. Es decir, una fase líquida o una fase gaseosa isotérmica sin cambio en el número de moles. Obviamente, si sí existen estas condiciones para que cambie el número de moles siendo una fase gaseosa, pues se pone este mismo factor, el mismísimo. Y pues también este otro factor, que es la relación de T0 sobre T. ¿Vale? Por eso es que si ustedes tienen en su, perdón, este CB, no CB0. Entonces, ustedes tienen que multiplicar para calcular RA. Para calcular RA, pues tienen que poner aquí su factor preexponencial, la energía de activación entre RG. Aquí va la temperatura. Esto pertenece a la K y CB, pues, o sea, esto pegado con todo esto y pegado con todo esto.
Y entonces cada vez que cambie la conversión, pues va a cambiar la temperatura, es decir, va a cambiar este término, y por supuesto que va a cambiar este término, tanto aquí como aquí, ¿no? Entonces, si quisieran, ustedes pueden sustituir en lugar de esta T, pues todo esto, esta fórmula ya con los valores específicos del problema, lo ponen aquí, lo ponen acá abajo, lo ponen aquí en la exponencial, y entonces ya se olvidan de estar sustituyendo por separado, simplemente pues van dando un clic ahí en el Excel o en la calculadora que les cambie la conversión, y como ya está todo en términos de la conversión, pues es más fácil de obtener eso, aunque pues la estructura es quizás más grande, ¿no? La estructura del problema. O bien hacerlo por separado, proponen una XA, calculan la temperatura, calculan el coeficiente de rapidez, K, con la misma temperatura la sustituyen aquí, y la conversión propuesta, pues calculan todo lo demás, y pues de la misma forma obtienen RA o menos RA, y ya la ponen en donde corresponda, en este caso, en el denominador, para encontrar B entre F a 0. ¿Vale? Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, profe. No, profe. Ninguna, profe. Bueno, pues vamos a continuar. Entonces, vamos les decía que pues los ejercicios son similares, vaya, pues es conocido por ustedes. Esto pues es lo nuevo, entre comillas, y pues hay que calcular algunas de las variables que están aquí. Las más difíciles, quizás, como ya se dieron cuenta, pues es calcular XA. Pero algo que les pueda ayudar para tener un estimado inicial es construir esta curva, es decir, poner todas las conversiones factibles, pues que van de 0 a casi 1, calcular esta relación o esta relación, observan su curva, y bueno, si les piden las raíces que satisfacen este valor, bueno, como la tarea que les estoy dejando, pues ya estiman esas raíces, y con eso ya lo meten en la calculadora, en el Excel, para iterar, y listo. Bueno, voy a borrar entonces esto, que ya lo discutimos más de una vez, pero pues es importante que les quede claro. Vámonos con el PFR, que es otro reactor continuo, otro modelo, perdón, de reactor continuo. Y bueno, pues hasta el momento se ha hablado del PFR isotérmico, es decir, cuando la temperatura no cambia, pero pues para nuestro propósito vamos a hacer que el sistema ahora trabaje de forma adiabática. ¿Sí? Bueno, entonces esto lo borro también. Entonces, PFR. ¿Cuáles son los supuestos bajo los cuales se desarrolló el modelo del PFR? Bueno, recuerden que teníamos, o tienen ustedes un sistema, pues así, tubular. A veces para referirse al PFR, pues también se dice que es un reactor tubular. Vaya, el hecho de que sea tubular es porque ese diseño, esa forma del equipo, pues permite que se comporte como un reactor de flujo en pistón. Y bueno, pues la característica principal de esos sistemas es que no hay un retromezclado, se le llama, es decir, siempre se va convirtiendo. No hay un punto donde haya como unos remolinos, en donde eso hace que pierda eficiencia para algún tipo de expresión cinética. Es decir, mientras en el CSTR está perfectamente agitado, aquí está 0% agitado. Esa es la gran diferencia con el CSTR. Bueno, ¿cuáles son los supuestos bajo los cuales se obtuvo la ecuación de diseño? Pues igual, se trata de un sistema en estado estacionario, es decir, siempre está entrando la misma alimentación aquí, con la misma composición, la misma temperatura. Obviamente, al meterlo aquí empieza a reaccionar, pero siempre va a estar saliendo aquí con la misma composición.
Es decir, si lo ponemos a trabajar ahora, pues a las 10 de la noche sigue dando la misma composición aquí, que es diferente de esta, por supuesto, pero siempre va a estar dando la misma, a menos que se cambie una condición en el reactor. Entonces, estado estacionario, lo que les mencionaba es que no hay retromezclado. No hay retromezclado. Todo esto ustedes saben, pero nada más lo estoy pues puntualizando, recordando. A veces también a este retromezclado, a este mezclado aquí en algún punto, se le llama dispersión. Y bueno, se tiene la dispersión axial y la dispersión radial. Aquí se asume que no existe ninguna de ellas, pero hay modelos de reactores donde sí se incorpora pues ese coeficiente de dispersión, que nosotros no vamos a ver, por supuesto, pero existe. Bueno, ¿qué cosa se había asumido? Pues que el sistema es isotérmico, ¿no? Y entonces, con todo esto, la ecuación de diseño, la voy a escribir aquí, pero ustedes ya la saben. La ecuación de diseño, ojo, en su forma integral de x entre menos RA. Esa es la forma integral de la ecuación de diseño. Pero, ¿esta de dónde proviene? Pues de la forma diferencial. Y la forma diferencial es así. La derivada del flujo de A con respecto de B, B es la variable volumen, es igual a RA. Vean que es muy parecida al caso del batch, cuando empezamos a hablar de batch. Pero al integrar esto, al resolver esto como un problema de valor inicial, un problema de Cauchy, también es conocido así, problema de Cauchy, entonces el valor inicial es que al tiempo cero, pues la conversión es cero, o la concentración sea cero. Eso hablando de tiempos, pero aquí como estamos hablando de volumen, cuando estamos aquí a la entrada, cuando todavía no recorremos nada del volumen, es decir, a volumen cero, pues conversión cero. Entonces, eso se utiliza para resolver esta ecuación diferencial, se cambia el flujo por FA0 y la conversión, y el resultado es esta ecuación de diseño, escrita así, en su forma integral, o simplemente como ecuación de diseño. Pero proviene, repito, de esto. Bueno, entonces, hasta el momento eso es lo que es conocido, y en este curso lo que vamos a hacer es, pues, dejar de utilizar esta consideración, y vamos a utilizar mejor esta consideración, que el flujo de calor desde el sistema a los alrededores, o al revés, de fuera del sistema hacia el reactor, es cero. ¿Eso qué quiere decir? Estamos suponiendo que el sistema se comporta como adiabático. Ya habíamos discutido en otros contextos, en otros ejemplos, que pues para lograr ese propósito, pues podemos aislar este tubo con fibra de vidrio, con asbesto, pues incluso con ladrillo, ¿no? Con una pasta de ladrillo, y ustedes también saben que es algo, que es un material refractario, es decir, que impide el paso, ¿no?, del calor. Bueno, lo cubrimos con algo, con hule, si la temperatura no es muy alta, con caucho, y entonces nos aproximamos a un proceso adiabático. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues inicialmente tengo una temperatura T0, temperatura de la entrada, y entonces va a ir reaccionando porque va cambiando la conversión, y pues obviamente si cambia la conversión, cambia la temperatura, y eso pues provoca un cambio en la rapidez, y entonces pues va a ir desarrollando un perfil, y al final pues vamos a tener una conversión a la salida y una temperatura también a la salida, que sería mayor si la naturaleza de la reacción es exotérmica, o menor si la reacción es endotérmica, ¿no? Nada más. Entonces, quitamos esta consideración, ponemos esta, es decir, ahora T0 y T, que va a ser la de acá, son distintas. Bueno,
Entonces voy a borrar esta parte y lo demás se queda igual. No hay estado estacionario y la dispersión axial y radial pues vale 0. La ecuación de diseño ya la conocen. La forma diferencial pues también ya la conocen. Ahí está. Y lo que me interesa a mí en este momento es plantear el balance de energía para este sistema. Bueno, vamos a plantearlo. ¿Qué necesito? Pues voy a indicar las variables que acompañan a esto. X a 0, le voy a poner 0. F a 0, C a 0, el flujo volumétrico. Y algo muy importante, T0. Y acá, a la salida, pues voy a tener una XA, una FA, hablando de la especie A, por supuesto, una CA, un flujo volumétrico y una T. ¿Cuál es la diferencia, repito, con el caso anterior? Pues que T0 y T son diferentes. Y bueno, estamos asumiendo aquí que esto se comporta de forma adiabática. ¿Vale? Bueno, ¿qué hacemos para el balance de energía? Pues seleccionamos un elemento de volumen, como lo hacían en fenómenos de transporte. ¿Vale? Entonces digo que aquí está la variable B y pues aquí la variable B más delta B. Esta B la trato de poner minúscula, aunque no se vea como una B minúscula. Es difícil de dibujarla. Porque es la variable, ¿no? Es la variable B. Bueno, entonces, ahora, ¿por qué? Para que haya participaciones y pues para que recuerden sus clases anteriores. Pregunto a Javier Molina, si es que anda por ahí. Primero anda por ahí Javier Molina y ya luego le pregunto. Sí, profe. Javier, ¿por qué selecciono nada más una parte del volumen y no todo el volumen como lo que hice para el CSTR? Ay, espérame, es que no me acuerdo. Bueno, sí me acuerdo que lo vi, pero no recuerdo bien por qué era. Ah, bueno, pues bueno, te pongo tu participación, pero precisamente eso es lo que les pido, que pues que recuerden las cosas, ¿no? Porque pues si no las recuerdan, pues cómo los van a utilizar, ¿no? Parece que es eso, no nada más es meter a la calculadora valores y sacar el resultado correcto, sino pues ese tipo de cosas, ¿no? Seguramente varios de cientos de ecuaciones diferenciales, pero pues si esto no queda claro, pues como que no tuvo mucho sentido haber hecho tantos cuadernos llenos de números. Bueno, entonces, otra persona, alguien que quiera participar y que sepa la razón. Cintia Molina, no sé si anda por ahí. Cintia. Porque veo que hay muchos participantes, bueno, muchos conectados, pero pues casi nadie. Profe, pero no es por lo que nos comentaba hace un momento que no es la agitación completa y por eso se les selecciona solamente una fracción. Exacto, por ahí va el asunto. ¿Tu nombre es qué? Tus apellidos, perdón. Hernández Martínez, Ariana. Ya tienes participación, pero bueno, por si te falta algún día. Sí, profe, otra. Bueno, efectivamente, lo que dice compañera es eso. No sé si recuerdan sus clases de fenómenos donde... ¿Sería analizarlo como un fluido del primer parcial de fenómenos? Exacto. ¿Se acuerdan que tenían ahí una distribución de velocidades? Aquí, pues no se tiene una distribución de velocidades, sino de conversiones. Es decir, punto a punto va cambiando la conversión. Y en el CSTR, como estaba todo agitado, pues es la misma conversión en cualquier punto. Entonces, en lugar de considerar un pedacito, pues da lo mismo considerar un pedacito que todo, porque todo es igual. Pero aquí no, o sea, no es lo mismo aquí, que aquí, en cualquier punto es diferente. Muy bien. Bueno, pues para eso les sirven las clases de fenómenos, para eso les sirven las clases de ecuaciones diferenciales. No nada más es resuelva 100 ejercicios de ecuaciones diferenciales y
Y bueno, ¿y para qué me van a servir? Para pasar la materia, sí, pero ¿y luego? Bueno, entonces ya seleccionamos entonces esto. Ahora voy a decir lo siguiente. Voy a plantear el balance de energía en este elemento de control. Entonces digo, la energía que entra en ese elemento menos la energía que sale de ese elemento, pues ya habíamos dicho que si hablamos de energía calorífica, en términos de entalpías, pues digo, despreciando que pueda haber ahí un tipo de trabajo o de algún otro tipo de energía que influya notablemente en el cambio de la temperatura, pues lo podemos dejar así. Lo que entra menos lo que sale, igual a 0. Pues porque estamos usando el principio de conservación de entalpía, ¿no? O de energía. La energía se conserva. Bueno, entonces, ¿cómo habíamos escrito esto en el pasado para el caso del CCTR? Pues decíamos, la sumatoria de los flujos por su H, y en este caso, o sea, estoy sustituyendo esta energía, ya dije que no puede ser una energía potencial ni de alguna otra naturaleza, más que una energía debida a pues, los enlaces que se forman y se rompen, la energía química y la energía térmica que lleva en la corriente, van con cierta temperatura. Bueno, eso lo pongo así. Y entonces aquí digo en B, aquí, lo que entra aquí, la energía que entra ahí, menos la energía, que también lo voy a representar así como FI por HI, pero ahora en B más delta B, aquí, a la salida de ese elemento de volumen, de ese elemento finito. Bueno, entonces lo que entra menos lo que sale, igual a 0. Bueno, entonces, ahora sí, desempolvamos el curso de cálculo diferencial. Y entonces digo, voy a dividir por menos delta B toda la ecuación. Considerando que delta B, pues, está dado por esta sección. Aquí nada más veo una parte, ¿no? Nada más veo el frente, ¿no? Del tubo. Pero pues obviamente aquí hay un cilindro que contiene un volumen. Ese es el delta B. Entonces divido de ambos lados por menos delta B. Y como ustedes saben, al hacer esa operación, como delta B es diferente de 0, pues la igualdad se conserva. Entonces, si divido 0 entre delta B, pues el resultado es 0, ¿no? Bueno, entre menos delta B, ¿para qué? Porque aquí dividir por menos delta B, pues también acá, ¿no? Porque si no, altero la ecuación. Entonces divido de ambos lados por menos delta B. 0 entre menos delta B, pues es el mismo 0. Y aquí nos queda, que ahora voy a poner primero para cambiar el signo. Entonces es la sumatoria de FI por HI evaluado en B más delta B, menos la sumatoria de FI, HI evaluado en B, nada más que la delta B pues sigue ahí, porque no la he simplificado. No se puede cancelar. ¿Vale? Entonces, no son cursos de fenómenos, pero pues por ahí va, ¿no? Pero esto todavía nos vamos más atrás. Esto es lo que vean ustedes en cálculo diferencial. ¿Se acuerdan? Era la función incrementada menos la función sin incrementar, dividida por el incremento. Profesor, disculpe que lo interrumpa. Pues sí, te disculpo. A ver, dime. Una pregunta. Ahí arriba, donde empezó el balance, no es evaluado al lado. No es evaluado en B, ¿está B? Eso. Muchas gracias. Perfecto, muy buena observación. Sí, tiene que ser en B. Ahí me fui con la inercia, ¿no? De escribir, pero sí tiene que ser en B más delta B. Gracias. Perfecto. Sí, fíjense que todo es, tiene que cuadrar. O sea, yo no me voy a sacar nada de por acá, ¿no? De la manga, que no sé de dónde sale o me da flojera explicarlo. No, o sea, todo tiene que cuadrar. Además, ustedes en su casa, vuelvan a hacer para que les quede claro. ¿Vale? Bueno, entonces tengo esto.
Y ahora, pues acuérdense que dijimos, tomamos un elemento de volumen. Si este fuera el reactor, pues tomamos un pedacito, pero pues en ese pedacito pues también hay variaciones, ¿no? Va variando. Entonces, para que nuestro sistema esté bien representado, necesitamos reducir ese pedacito a un pedacitito. Es decir, vamos a pasar de un elemento de volumen finito a un elemento infinitesimal, o sea, muy pequeño, pero que todavía exista el fluido. Entonces, ¿eso cómo se hace? Pues se toma el límite cuando delta B tiende a 0. ¿De qué? Pues de eso, esta suma que está aquí, de la sumatoria de los flujos evaluados en B más delta B, ya estoy tomando esta expresión de abajo, menos la sumatoria de los flujos por la H evaluado en B sobre delta B. Pero obviamente siempre hemos dicho, si aplicamos de un lado el límite, del otro lado pues también lo aplicamos con la misma variable que tienda a 0 o a lo que tienda. Hace rato decíamos, dividimos por delta B negativo. Bueno, pues ahí está. Sumamos de ambos lados tanto. Pues tiene que ser igualito, si no se desbalancea la ecuación, ¿no? Bueno, entonces, de este lado, pues también tomamos el límite cuando delta B tiende a 0, que de esta cantidad, ¿no? Bueno, participación muy fácil para el que yo diga. Los demás no respondan porque está muy fácil. Carla Lorena, no sé si ande por ahí. Carla. Estoy viendo por ahí Profe, Carla. Dice que su micro no sirve, profe. Bueno, la dispensamos. Consígase un micrófono, por favor, para las siguientes. Bueno, entonces vámonos con Mario de Jesús Mejía. ¿Sí está por ahí, Mario? Mario de Jesús. No está. ¿No está? Sí, aquí está, profe, perdón. Bueno. Gracias, Mario. Mario, ¿cuál es el límite de 0 cuando delta B tiende a 0? 0. Perfecto. Bueno, su compañero sí se acuerda de esto. Los demás también, ¿no? Pero bueno, ahí está. Profe, le sube tantito a la cámara, es que no se ve. Gracias, ya. Dale. Listo. Entonces, límite de 0 cuando delta B tiende a 0, pues es 0. ¿Por qué? Pues porque el 0 es una constante. O sea, da la misma constante. Nada más que en este caso la constante es 0. Bueno, y ahora esto que está aquí, dos participaciones, pero yo digo quiénes. Bueno, una participación yo digo quién, y la otra pues levanta la mano. Pepe. O dice la respuesta, pero primero déjeme preguntar. García Denise. Sí, profe. ¿Cuánto da esto? Del lado izquierdo. 0. Te pongo tu participación, pero no da 0. A ver, ¿quién iba a participar? ¿Daniel, ibas a participar? ¿Daniel Aguiñaga? No, profe. Bueno. ¿Quiere participar? ¿Quién es yo? Yo, profe. Ajá, ¿eres quién? ¿Apellido? Solano Vázquez. ¿Mande? Solano Vázquez. Solano Vázquez, Jonathan. A ver, Jonathan, ¿cuánto es esto? ¿No se indefine, profe? Bueno, te pongo tu participación, pero no se indefine. Bueno, esto que está aquí es la derivada de la sumatoria de FI por HI con respecto a B, ¿no? La derivada, por eso les decía, vamos a regresar a los cursos de cálculo diferencial, pues porque ahí se ve esto. Esto es la función evaluada en el incremento, o sea, en B más delta B, en X más delta X, vaya. La función evaluada en X. Si a la función incrementada le restamos la función sin incrementar y la dividimos por el incremento y tomamos este límite, pues el resultado es la derivada.
¿Sale? O sea, lo podemos dejar igual que está arriba, pero creo que se ve más fácil como está abajo. La derivada. La derivada del flujo, perdón, de la sumatoria de los flujos de cada una de las especies por su correspondiente H en cada punto del reactor con respecto a B es igual a 0. Es decir, es constante. Es decir, la energía se conserva, ¿no? Eso ya lo saben ustedes. Y aquí está escrito. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a utilizar, fíjense bien, por un lado tenemos ese balance de energía y por otro lado tenemos el balance de materia. ¿De acuerdo? Entonces, pues de forma general, cuando uno aborda problemas adiabáticos, y bueno, pues ya ahí tiene varios componentes, varias reacciones, pues uno resuelve sistemas de ecuaciones diferenciales. Ahí está, ¿no? Pero para una sola reacción, como hemos estado trabajando y vamos a seguir trabajando todo este curso, pues ya tenemos una forma integral de esta ecuación, la ecuación de diseño, y entonces lo que vamos a hacer es, de forma similar a como lo abordamos para el CCTR, pues vamos a sacar de este balance de energía una relación T contra XA, para que esa relación, en donde esté despejada la temperatura, la sustituyamos en la RA, que está bajo el signo integral en la ecuación de diseño, y ya, entonces nos dediquemos a integrar nada más para XA o para T, y no andar resolviendo esto. Pero ya en un problema, les decía, más realista, lo que tenemos que hacer es resolver el sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Vale? Bueno, pero hoy, o más bien, lo que vamos a hacer es sí resolverla, pero para una sola reacción, que es lo que vamos a trabajar en todo el curso, una sola reacción, aunque bueno, pues vamos a ir cambiando de unidad con diferente enfoque, pero para esta unidad 1, pues son reactores homogéneos, con cambio en la temperatura, una sola reacción. Entonces, regreso y digo, tengo ese balance de energía, ahí está, y entonces voy a buscar de ahí pues, una función que permita derivar la línea de operación. Bueno, entonces, ¿qué hago? Primero voy a recordar, fíjense bien, tenemos dos variables, una de flujo y una de entalpía. Entonces, ustedes les enseñaron, ustedes saben, que la derivada de un producto, si se desarrolla, pues queda de la siguiente forma. Entonces voy a desarrollar esta derivada. Quedaría la sumatoria del primero por la derivada del segundo, más la sumatoria del segundo por la derivada con respecto a B del primero. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿O no? Sí. Sí, profe. Esa era la fórmula del producto, ¿no? Decían el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Digamos que lo nuevo aquí, o lo adicional, para este caso, es que ya no son una sola variable, sino, pues son varias, pero pues se refieren a la misma cosa, al flujo o a la entalpía. Y entonces, pues le introducimos esta parte que es la sumatoria. Y ahí está. Nos vamos a enfocar entonces a descomponer esto y esto para dejarlo todo en términos de capacidad calorífica constante que hemos asumido nosotros, para dejarlo en términos de la delta H de reacción a una temperatura de referencia, etcétera, de flujos o de relaciones de alimentación. Entonces, voy a tomar estos dos términos, el término 1 y el término 2, y los voy a descomponer en lo que ya les mencioné. Bueno, entonces voy a avanzar un poquito en este, porque ya tenemos poco tiempo, a las 8:45 los dejo libres, pero obviamente vamos a desarrollar tanto este como este, y todo paso por paso, o casi paso por paso.
Bueno, entonces, voy a suponer otra vez una reacción modelo, en donde tengo A más B, que da R. Acuérdense que eso nada más es para, pues, irnos guiando, porque al final, ya que tengamos la fórmula, pues ya ni nos acordábamos o ni nos acordamos de dónde salió esa fórmula. Pero, como dice ahí, haga la sumatoria de lo que entra, o calcule la delta CP, o la delta H, bueno, pues ya uno trabaja con lo específico de ese problema. Entonces, tomo esta reacción típica, irreversible, y entonces digo que voy a desarrollar esta sumatoria. Y también voy a asumir que, aparte de los reactivos y del producto, pues también hay un inerte por ahí. Acuérdense que no es un solo inerte, sino generalmente, pues, cada especie al agregarse lleva su inerte, o lleva más de un inerte. Entonces, pero el conjunto de todos ellos lo estoy agrupando. En inglés se dice lumping, se agrupa en una sola cosa, en I de inerte. Bueno, entonces, esta sumatoria, ¿cómo queda? Ah, pues quedaría así. FA derivada de HA con respecto de B, más sumatoria de FB derivada de HB con respecto a B de volumen, más, a ver si se va viendo, sumatoria de FR por la derivada de HR con respecto de B, más la sumatoria de F de inertes. Dijimos que eso no está indicado aquí, pero estamos asumiendo que siempre hay inertes. De todos modos, al final, si no hay, pues los despreciamos, ¿no? Los quitamos. Entonces, esta sumatoria, si la desarrolláramos, pues nos queda así. ¿Vale? Lo pongo porque a veces no se entiende esto, pero bueno, lo desarrollé para que se entienda que esta sumatoria significaría esto. Y si hubiera más especies, bueno, pues tendríamos que agregarlas todas ahí. ¿Vale? Y aquí no importa si a la entrada no existe R, porque fíjense que esto, acuérdense que lo encontramos para cualquier punto, fuera de la entrada y fuera de aquí y de aquí. Entonces, pues siempre va a haber producto, pues porque ya recorrió un cierto volumen. Bueno, entonces esto es esto. Entonces, sigo tomando esto nada más es para que se tenga un poco mejor de percepción de qué es lo que implica ese término. Entonces borro esta parte que ya la conocen ustedes. Nada más por el momento del día de hoy vamos a trabajar nada más con la parte 1, ¿verdad? Sí, pero incluso ni siquiera probablemente la terminemos, ¿no? Entonces, por eso es que les pido que se conecten, pues la mayor parte del tiempo, y en el caso de que no alcancen a tomar toda la clase, pues sí, consigan ahí pues el WhatsApp de alguno de sus compañeros que sí asista o que haya podido estar, y pues para que se compartan la información, ¿vale? Bueno, pues me regreso, tomo este término 1, sumatoria de FI por la derivada de HI con respecto de B. Entonces, la derivada de HI con respecto a B la voy a sustituir, voy a usar la regla de la cadena. ¿Se acuerdan para qué era la regla de la cadena? A ver, una participación, pero yo digo que debe ser Zamora Víctor. Víctor, ¿para qué es la regla de la cadena? Si es que está por ahí Víctor. Víctor. En una derivada tiene más de una función implícita dentro de la misma función, se usa la regla de la cadena para derivar las funciones que están incluidas. Muy bien. Por ahí va, ¿no? Pero pues, tienes razón, pero lo pongo más formal. La regla de la cadena se utiliza para derivar funciones compuestas. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Digo que la derivada de HI con respecto de B puede ser la derivada de HI con respecto de T por la derivada de T con respecto de B. ¿De acuerdo?
Bueno, podría ser otras combinaciones, pero en este caso, esta es la que me conviene. ¿Vale? Ahí está. Algunos dicen, se cancela esto. No, no se cancela, pero pues es una forma quizás de recordar o de validar, entre comillas, que eso es cierto, ¿no? Bueno, y entonces ya habíamos dicho en el pasado, aunque sea de otra forma, pero lo habíamos comentado, que la derivada de HI con respecto a T, pues es CP, ¿no? Creo que teníamos así, DH es igual a CP de T. Bueno, pero ahora si la expresamos como tal, como una derivada, pues es eso, ¿no? El cambio de entalpía con respecto a la temperatura, dejando constante lo demás, la presión, pues es la capacidad calorífica. Y esto pues es nuestra variable ahora. Entonces esto pues es igual a la sumatoria de los flujos de alimentación, perdón, de los flujos, no de alimentación, sino en cualquier punto, por su CP, por la derivada de T con respecto de B. Fíjense que este último factor pues puede estar fuera de la sumatoria porque es el mismo para todos. ¿Por qué? Pues porque decimos que el reactor pues va cambiando la conversión y entonces es algo uniforme. Por eso se le llama flujo pistón o flujo tapón. No es que el flujo en el centro vaya más rápido que en las orillas, etc. Y entonces eso implica que la temperatura en cada disco, tomo un disco, tomo un elemento diferencial, pues la temperatura en ese disco es la misma. Obviamente, en el siguiente disco va a ser diferente, por lo que estamos diciendo. Pero para un punto, pues es la misma temperatura. Entonces, lo podemos dejar aquí, o bien lo podemos poner aquí antes de la sumatoria, nada más para no cometer una equivocación por ahí. Pero bueno, ese es el punto. Ahora, como CP es constante, ya habíamos argumentado por qué, entonces, ya habíamos puesto aquí la reacción modelo A más B que da R y que hay inertes presentes. Entonces, ahora voy a factorizar esto, o más que factorizarlo, cambiarlo de orden, derivada de T con respecto a B por la sumatoria de los flujos por su CP. Entonces, nos queda la misma derivada y aquí ya habíamos dicho hace rato que sería FA, CP de A, más FB para la reacción que teníamos, CP de B, más FR, CP de R, más FI de inertes, CP de inertes. De todo lo que tengamos como alimentación y como producto, aunque no estemos alimentando el producto, porque acuérdense que estamos hablando aquí de un punto intermedio del reactor. Bueno, entonces así está. Y de nueva cuenta, vamos a recordar que FA, ya la habíamos puesto para el CSTR, pues es igual a FA0 menos FA0 por XA. FB es igual a FB0 menos FA0 por B entre A por XA. Ese fue en la primera, ¿no? ¿Mande? En la primera, FA es igual o es FA0, la antes del... No, ¿Esta? antes. La... Es FA0. Donde igual inicia a la FA. ecuación nada más es FA. Es FA. Sí, ese es FA. No, pero abajo. Creo que acabo de poner. FA0 es FA0. A ver, para el caso de FA0, ya saben que es igual a FA0 menos FA0 por XA. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Eso no debería ser FA igual a FA0 por X. Ah, sí, gracias. Sí, gracias. FA. Bueno, entonces FB es igual a FB0 menos FA0 por B entre A, XA. ¿De dónde sale eso? Pues es un balance de materia que ustedes ya vieron en el pasado. Por eso insisto en que repasen sus notas. Ahora, FR, pues es igual a FR0 más
más FA0 por R entre A por XA. ¿Vale? Ya, ahora sí, esta columna de FA0, FB0 y FR0, pues se refieren a los flujos a la entrada del reactor, no del elemento de volumen, sino del reactor. Y eso lo debemos de conocer. ¿Vale? Bueno, y el inerte pues no tiene caso, pues porque es el mismo, no se puede descomponer en términos de la conversión. ¿Vale? Bueno, entonces ya cerramos aquí. Simplemente, ¿qué es lo que vamos a hacer en la próxima, o cómo vamos a continuar en la próxima clase? Pues vamos a reemplazar, en lugar de FA, vamos a poner esto y desarrollarlo, multiplicándolo por CPDA. Hacemos algo similar con FB, etcétera, y agrupamos y nos quedamos ahí. Y pues procedemos con el segundo término y lo que falta. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Bueno, acuérdense que tienen tarea. La tarea es, ya les di una relación de 3 a 0 del problema que estábamos trabajando. Quiero que saquen las conversiones, si es que hay más de una. Y eso pues lo reportan en su cuaderno, reportan los cálculos. Y más adelante, espero que ya la próxima clase les compartan que van a depositar sus trabajos. Y ahí yo los voy revisando, pues ahora sí que como dicen, cuando tenga tiempo, ¿no? Pero bueno, sus dudas, pregúntenlas para que no quede pues, mucho que pues fuente de error. Y también en esa misma carpeta o en una relacionada les voy a poner los ejercicios que quiero que desarrollen como problemario, precisamente pues para que ensayen eso que, como lo que estamos viendo en las clases, es lo mismísimo, pero con otros números, con otros datos. Ok. Bueno, pues pasen buenas noches y nos vemos el martes. Listo, gracias igualmente. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Hasta luego a todos. Gracias, profe.